Hola, buena tarde. Qué pena que no había podido hablarles porque apenas me habilitaron allí el micrófono. Ya me confirman, porfa, que me escuchen bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Listo. Por acá ya me confirman por el chat que me escuchan bien. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Felicitar al comité organizador. De verdad que muy orgulloso de todos ustedes que han hecho un programa de mucha altura, muy interesante, muy llamativo, lo han manejado de una forma muy bien, un excelente cumplimiento en los tiempos. Entonces, de verdad que una felicitación inmensa para ustedes y un agradecimiento por el honor de permitirme aquí compartir con ustedes. Ustedes dirán por qué esta enfermedad de Gaucher. La verdad, tiene varias razones y es que ustedes saben que como universidad tenemos varios, eh, digamos, convergen en esta enfermedad varios de los pregrados y posgrados en los que manejamos, no solo medicina interna, sino que tiene manifestación, es una enfermedad genética, tiene un comportamiento biológico muy importante, tiene manifestaciones de ortopedia, y como vamos a ver adelante, entonces convergen en ella muchas y por eso se vuelve un tema constante de participación en diferentes evaluaciones y por eso, digamos, piden la cabida de este tema mucho dentro de esta temática porque se vuelve un ejemplo interesante para debatir muchas enfermedades que tienen este comportamiento. Y además, a pesar de que es una enfermedad huérfana, es decir, que tiene una prevalencia menor de 1 en 5.000, con unas definiciones muy importantes que resalto aquí en rojo que deben tener las enfermedades huérfanas, y es que debe ser crónicamente debilitante, grave y amenazante de la vida, que lo cumple esta enfermedad y que es parte de la definición para ser una enfermedad huérfana. El hecho de que sea con esta prevalencia tan baja no debe hacer que la debamos tener muy en la mente. ¿Por qué? Porque a pesar de que es rara, si uno suma las 7.000 enfermedades raras que tenemos, o más de 7.000 enfermedades raras que tenemos, es decir, que cumplen esa definición de menos de 1 en 5.000, entonces ya tenemos una paradoja. Y es que si sumamos esas más de 7.000 enfermedades, ya tenemos que el 6 a 8% de la población lo puede tener. O sea que fácilmente dentro de los que están, por ejemplo, los que veo aquí conectados, fácilmente tenemos 2 o 3 personas con una enfermedad huérfana. Entonces, miren que debemos estar alertas a encontrar esa enfermedad, porque no es tan extraordinario encontrar estas patologías, solo es cosa de poderlas buscar. Recuerden que el paciente tiene lo que el médico o el personal de salud sabe. Si ustedes no tienen conciencia de esto, va a ocurrir lo que viene demostrándose hasta este momento, y es que nos estamos demorando 5 años en promedio para detectar esto, y uno de cada 5 pacientes se demora 10 años, lo cual lleva a que cuando los diagnostiquemos, entonces el tratamiento se hace más difícil. Con ese preámbulo de hacerles conciencia de que uno tiene una importancia académica interesante, digamos, por todos los aspectos interesantes científicos que tiene esta enfermedad, pues además, si ustedes son juiciosos y acuciosos en atender, digamos, estos breves minutos, fácilmente van a poder sospechar y van a saber cómo pedir las pruebas para diagnosticarlas en un futuro y no se les van a pasar pacientes que tengan esta condición. Esta condición es una de las 41 enfermedades de depósito lisosomal. ¿Qué quiere decir eso? Que falta una enzima, en el caso específico de Gaucher falta la enzima glucocerebrosidasa o beta-glucosidasa, cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Y qué tiene que hacer esa enzima? Coger un glucocerebrósido, que es glucosilceramida, ¿sí? Y convertirlo en ceramida y glucosa. ¿Qué pasa si no tenemos esta enzima? Pues entonces se va a empezar a acumular esto, que es glucocerebrósido, y la acumulación de esto es lo que va a empezar a producir las manifestaciones. Ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones, pero antes les quiero resaltar algo importante. Si bien es una enfermedad genética donde en el cromosoma 1 vamos a tener una alteración, no diría, pues siempre que ocurra esa mutación y siempre que falte esa enzima, se va a dar exactamente el mismo cuadro clínico. Entonces, me voy a aprender facilito
una triada clínica o algo patognomónico de la enfermedad y con eso ya voy a diagnosticar el 100% de los casos. No es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque en ese mismo gen, en ese mismo cromosoma pueden haber todas estas mutaciones que ustedes ven allí. Hasta hace poco habían descritas 371 mutaciones en ese mismo gen y eso cada vez va creciendo, cada vez se van encontrando mutaciones nuevas y a pesar de ser el mismo gen, dependiendo la localización de la mutación y dependiendo del tipo de mutación, pueden haber variaciones en el cuadro clínico. Por eso, el cuadro clínico no siempre va a ser exacto en todos los pacientes, van a haber variaciones. Y aquí la idea es entender la fisiopatología de la condición para que ustedes puedan sospechar clínicamente la condición. Entonces, claramente es una enfermedad rara, ¿sí? Entre 1 y 50.000 personas. Hay tres tipos de enfermedad de Gaucher. La más frecuente es la tipo 1, que representa el 90-95% de los casos, y es la que tiene 1 en 50.000. Y las otras dos más raras, la 2 y la 3, es 1 en 100.000. Sin embargo, hay grupos poblacionales como los judíos Ashkenazi, que siendo esta enfermedad, como ustedes ven acá, autosómica recesiva, donde necesita los genes de ambos padres para tener la enfermedad, en poblaciones que son endogámicas, ¿sí? Donde tienen muchos matrimonios familiares, entonces se aumenta mucho de esto, pasa de 1 en 50.000 prácticamente a 1 en 500. Por eso cuando encontremos este tipo de poblaciones que no son infrecuentes en nuestro país, pues aumentamos la sospecha. Ya les había dicho que es la más frecuente de las de depósito lisosomal, y ahora con esta gráfica vamos a entender las manifestaciones. Entonces, ese glucocerebrósido que se les dije que se acumulaba, ¿dónde se acumula? En el macrófago. El macrófago es el que entra a limpiar ese acúmulo de glucocerebrósido y ese macrófago lleno de glucocerebrósido por dentro es la célula de Gaucher. Gaucher porque se llama el científico francés que describió por primera vez esta morfología. ¿Y dónde se van a acumular esas células? Entonces se pueden acumular en el vaso, entonces el vaso se empieza a poner grande, se empiezan a acumular en la médula ósea y al estar dentro de la médula ósea le quitan espacio a los otros precursores hematopoyéticos. Entonces le quitan espacio al megacariocito y empieza a haber trombocitopenia. Le quitan espacio al precursor de la línea eritroide y empieza a haber anemia. E incluso pueden llegar a afectar la línea blanca. Entonces producen esas citopenias. Pero la trombocitopenia y anemia que se produce en este paciente no es solo por la ocupación de la médula ósea. Si ustedes conocen bien de la fisiopatología, ¿qué pasa cuando el vaso está grande? Pues entonces empieza a haber hipertensión portal y empieza a haber, por solo el tamaño del vaso, captura de las plaquetas allí. Eso va a empeorar la anemia y la trombocitopenia. Para completar, esas células de Gaucher también se pueden acumular en el hígado. Entonces, ¿qué le va a pasar al hígado? Puede estar grande, hepatomegalia, y puede empezar a funcionar cada vez mal, hasta el punto de llegar a una cirrosis y con la cirrosis empeorar la trombocitopenia y la anemia. Pero ¿qué pasa si se están acumulando estas células constantemente dentro del hueso y el hueso tiene una cortical que no se distiende? Entonces la presión dentro del hueso empieza a aumentar por el acúmulo de estas células, ¿sí? Y eso genera dolor óseo. Dolor porque se está infartando ese hueso, dolor porque va ocurriendo necrosis dentro del hueso a tal punto, ¿sí? Que pueden haber necrosis avasculares y fracturas del aumento tan marcado de la presión intraósea que puede haber en este sentido. Claramente al tener hepatoesplenomegalia se va a distender el abdomen, al haber anemia y una enfermedad inflamatoria que se produce por todo este acúmulo de glucocerebrósidos, va a haber cansancio, y con la trombocitopenia y alteración de la función en el hígado pues pueden haber sangrado. Solo en las más infrecuentes, en aquellas que se en 1 en 100.000, en la Gaucher tipo 2 y tipo 3, es tan severo el déficit de la enzima que se acumulan estos glucocerebrósidos en el cerebro y ya producen en la infancia un retraso mental grave, un estrabismo, una hipertonía y unas convulsiones que hacen que el cuadro sea más grave. Estas tipo 2 y tipo 3, que son así tan severas y comprometen el sistema nervioso central, hacen que la tipo 2, por ejemplo, no llega más allá de los 2 años de vida, y la tipo 3, pues está descrito también que pueden fallecer desde los 2 años, pueden llegar un poquito más, pero la tipo 1, que es la más frecuente, 90-95% de los casos, no suele tener compromiso neurológico y pueden llegar incluso hasta los 80 años. Por eso hay pacientes que, a pesar de que son adultos, pueden tener estas enfermedades congénitas que no han sido diagnosticadas por el retraso
en sospechar la enfermedad. Entonces, a pesar de que estamos en un congreso, digamos, de medicina interna, donde principalmente estamos hablando de patologías de adultos, tiene que haber esta patología porque la más frecuente puede pasar desapercibida toda la infancia y terminar siendo diagnosticada en medicina interna con frecuencia. ¿Por qué les hacía tanto énfasis en que no esperaran a tener un cuadro totalmente típico de la condición? Porque si usted piensa en la fisiopatología, entonces uno pensaría, bueno, el 100% de los casos debería tener esplenomegalia según lo que acaba de decir el doctor Hidro. Y sí es muy frecuente, 87%, pero no es el 100%. O sea, hay algunos pacientes donde no. Por ejemplo, si hubo un infarto en el vaso por el mismo aumento de la presión, pues eso impide que crezca tanto, cosas así. La hepatomegalia uno pensaría que también estarían todos y no, están en el 79%. Los dolores óseos uno pensaría que estuvieran en todos y están en 2 de cada 3. Ya una crisis que obliga a consultar a urgencias solo está en 1 de cada 3. La trombocitopenia que uno pensaría están todos los pacientes o la anemia están presentes solo en 2 de cada 3 o en la mitad de los casos. Entonces, hay que entender la fisiopatología, pero no creer que las manifestaciones son absolutas. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente con esplenomegalia y que porque no tiene trombocitopenia, entonces no pienso en pedirle una betaglucosidasa. No, sería equivocado. O tengo un paciente con trombocitopenia y algo de esplenomegalia, pero no le pido la betaglucosidasa porque no tiene dolor óseo o manifestaciones óseas. También sería equivocado. Hay algunas pistas interesantes como la deformidad en Erlenmeyer, que tal vez se las pueda mostrar más adelante más grande, y es que acá en el fémur distal, entonces, o la tibia proximal, se coloca el hueso en una forma de tubo de laboratorio, en Erlenmeyer. Y en ese sentido, eso lo hace llamativo y característico de la enfermedad, pero solo está presente en menos de la mitad de los casos. Entonces, no nos podemos ilusionar en que ese nos va a dar la respuesta a lo otro. En los niños los porcentajes tampoco son del 100%, no voy a entrar en los porcentajes, pero solo quería mostrarles eso. Y esto es la tipo 2 y tipo 3, que sí son diagnosticadas mucho más en la parte pediátrica, porque estos compromisos severos pues sí no van a llegar hasta el adulto. Concentrémonos un poco en lo del adulto. ¿Qué podemos encontrar en ese hueso del adulto? Y aquí está la invitación a que cuando esos pacientes tengan dolor, pidamos aunque sea una RX simple como abordaje inicial. Sí, lo más frecuente es que vamos a encontrar signos de artrosis tal vez, pero ¿qué tal que encontremos estas osteonecrosis? ¿Qué tal que encontremos la deformidad de Erlenmeyer que les decía? Miren aquí la forma de tubo de laboratorio aquí. ¿O qué tal que ya empecemos a encontrar osteonecrosis o una fractura patológica que nos aumente la sospecha y la necesidad de profundizar más en ese estudio de los huesos? Estos son hallazgos de la enfermedad de Gaucher. Las 4 son imágenes reales de pacientes con esta condición. Aquí pueden ver ustedes más en detalle la deformidad en Erlenmeyer para que vean cómo adquiere esta forma de laboratorio. Si ustedes toman una radiografía, y si bien solo está presente en el 43-46% de los casos, pues les daría una pista importante para empezar en esta enfermedad de depósito lisosomal. Si sumamos todas las manifestaciones en el hueso, no solo el dolor, no solo la fractura, no solo la matriz de Erlenmeyer, sino todo en general, hasta el 83% de los pacientes tienen alguna manifestación ósea. ¿Qué es lo más llamativo en las enfermedades óseas? La infiltración ósea. Lo que pasa es que esa infiltración ósea no se ve en la radiografía simple. Esa presencia de esas células de Gaucher dentro del hueso, que sería la infiltración ósea, se detecta principalmente por resonancia. Y por eso, cuando ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad más adelante y queremos llegar a saber si el hueso está afectado de verdad, debemos pedir una resonancia magnética ósea corporal total que nos permita ver esa infiltración, que es un hallazgo más incipiente antes de que se infarte, antes de que se necrose, antes de que se fracture, que sería lo ideal. Si ya ustedes ven todas estas manifestaciones que les di anteriormente y se les metió en la cabeza que pudiera haber una enfermedad de Gaucher, porque no esperaron todas las condiciones típicas, sino que vieron algunas de estas cosas sospechosas, entonces, ¿qué van a pedir? Y lo pueden pedir ustedes, no tienen que interconsultar al hematólogo ni al hematoncólogo, porque esto no es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad enzimática. Es decir, que quienes pueden diagnosticar esto es cualquier personal de la salud. Entonces, se le pide la medición de la enzima. Esto se puede medir en papel filtro, tal cual como se hace el TSH neonatal, que todos han visto, se ponen las goticas en ese circulito y eso se mide la enzima en ese papel filtro y ese es el tamizaje. ¿Cuál es la confirmación? Medir la enzima ya en un tubo completo grande
lleno de sangre, donde se miden los leucocitos, esa beta-glucosidasa, y ese es el gol estándar. Es decir, que encontrar células de Gaucher, pedirle al hematólogo que venga, hágame una médula ósea para ver si se hace esta condición, si se hace esta condición de médula ósea, no es el diagnóstico, no es buscar las células de Gaucher, porque esto es una enfermedad enzimática. Ni se hacen biopsias del hígado, ni biopsias del vaso, ni biopsias de ningún lado para tratar de buscar las células de Gaucher en ese sentido. Muy diferente es que como tenía anemia, trombocitopenia, hepatosplenomegalia, se necesitó una médula ósea porque se pensó que podía tener una leucemia, una neoplasia mieloproliferativa, un trastorno linfoproliferativo, y oh sorpresa, no era eso, sino que nos encontramos la célula de Gaucher. Entonces hay paso siguiente a pedirle el gol estándar, que es la medición de la beta-glucosidasa en los leucocitos. La quitotriosidasa y la liso-GB1, que van a escuchar mencionar alguna vez si estudian esta condición, no son métodos para el diagnóstico, son métodos para el seguimiento. Obviamente, quitotriosidasa es como la forma de yo medir ese glucocerebrósido acumulado, entonces es como debería estar elevado, pero como algunas veces la sensibilidad ronda como entre el 67 y el 73%, no sirve como método diagnóstico porque habrá otras veces donde no esté elevada. Y ya una vez que tengo la confirmación de la enzima baja, pues yo puedo pedir las pruebas genéticas ya para mirar cuál de las 371 mutaciones pues tiene ese paciente. ¿Por qué la célula de Gaucher no es el objetivo para el diagnóstico? Porque hay otras células que se le parecen, que mimetizan a una enfermedad de Gaucher, pero no lo son. Se pueden ver en leucemia mieloide crónica, en talasemia, en mieloma, en enfermedad de Hodgkin, y pueden confundir porque son igual de grandes y se les ve algún relleno por dentro que haría pensar que es la célula de Gaucher llena de glucocerebrósido y mentiras que está llena de otras cosas por dentro. Entonces, por eso, esa no es el diagnóstico principal. Esta es una verdadera célula de Gaucher y estas son células que se le parecen de otras enfermedades. Entonces, por eso, el diagnóstico no es morfológico, sino enzimático, porque muchas otras enfermedades, como la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfoblástica aguda, el linfoma no Hodgkin, el mieloma, e incluso la trombocitopenia inmune primaria, pueden tener manifestaciones similares, que son las que ustedes ven en azul oscuro, y por eso hay que sospechar la enfermedad. Es decir, yo empiezo mi diagnóstico pensando en lo común que pudieran ser estas enfermedades. Voy avanzando en el diagnóstico. Si no encuentro que tienen elementos para el diagnóstico, pues no le nieguen la oportunidad al paciente de pensar que pudiera tener una enfermedad de Gaucher y pedir la beta-glucosidasa. Si ustedes quieren diagnosticar en verdad enfermedades raras, lo que tienen que hacer es pedir muchas pruebas. Muchas veces le van a salir negativas, muchas veces le van a salir normales, pero cuando menos piensen van a encontrar el caso que sí lo tenía, y esa es la forma en que llegamos a diagnosticar no solo la enfermedad de Gaucher, sino las otras enfermedades raras. ¿Por qué importante hacer el diagnóstico en estos pacientes? Porque tenemos tratamiento. Les podemos reemplazar la enzima, es decir, ya tenemos la beta-glucosidasa recombinante y se la podemos dar al paciente y eso mejora su hepatosplenomegalia, mejora su anemia, su trombocitopenia, mejora su calidad de vida, mejora los dolores óseos. Y tenemos incluso otras estrategias. Podemos darle reducción del sustrato, es decir, le podemos dar una terapia oral donde reduce esos glucocerebrósidos y también mejoran las manifestaciones. Entonces vale la pena buscarla porque tenemos tratamiento. Cuando coloquemos un tratamiento de estos, no vamos a encontrar resultados inmediatos. Si esto es un tratamiento que desde el nacimiento hasta el momento que lo diagnostiquemos se fue desarrollando y se fueron acumulando las células, no podemos esperar que al darle un tratamiento sea cuestión de horas o días para tener respuesta. No, asimismo, paulatinamente se va a ir presentando la mejoría. Lo primero que vamos a ver es mejoría de la anemia, porque al irse desocupando la médula ósea, los precursores vuelven a arrancar a producir más normalmente los eritrocitos. Luego viene la trombocitopenia, que ya como a los 2 años empieza a mejorar, pero miren que más o menos tarda 5 años en lograr la respuesta completa. La hepatosplenomegalia en el primer semestre empieza a reducir al 60%, pero se demora también varios años en llegar a la normalidad. Y la enfermedad en el hueso también puede tardar 2 a 3 años en verse respuesta al tratamiento. Incluso la fatiga, ese desaliento por la enfermedad inflamatoria que genera todo esto, también tarda hasta un semestre en presentar mejoría.
Alguien podría pensar, saquémosle el vaso a ese paciente que está así de grande y entonces nos quitamos la trombocitopenia encima, mejoramos un poco la anemia, le mejora la distensión, el dolor abdominal. Eso pudiera ser parcialmente cierto, pero solo va a ser un efecto transitorio porque no está mejorando la situación. Entonces solo se hacen situaciones amenazantes para la vida. Yo nunca lo he tenido que hacer y tengo bastante experiencia tratando este tipo de pacientes. Entonces solo se hace por ejemplo, en un infarto esplénico recurrente que genera mucho dolor abdominal, que la esplenomegalia sea tan grande que restrinja la capacidad pulmonar, un síndrome de la vena cava inferior, o que no haya posibilidad de darle el tratamiento que existe, que es el reemplazo de la enzima o la reducción del sustrato, pero la idea es que se vayan con la idea que no. Alguien les podrá decir, el trasplante de células madre, es decir, de precursores hematopoyéticos, puede curar esta enfermedad. Es cierto, pero estos trasplantes tienen una mortalidad relacionada al trasplante que puede ser hasta de 1 de cada 3, hasta de 30% en algunos casos, y teniendo tratamientos efectivos como el reemplazo de la enzima o la reducción del sustrato, pues lo dejamos como un as bajo la manga solo para usar en casos de que estamos fallando con los tratamientos disponibles. Y la terapia génica parecería el futuro lejano, pero mentira es que es un futuro muy cercano, porque ya tenemos terapia génica, por ejemplo, para la hemofilia, ya está aprobada, por ejemplo, en Norteamérica, Europa, y ya están haciendo trámites para que ingrese a Colombia. Y la enfermedad de Gaucher está muy cerquita ahí con estudios muy avanzados en esta terapia génica. Entonces no es un futuro lejano, es un futuro cercano donde podamos estar hablando de esto. Entonces, ya para detallar lo último a la práctica rapidito, es de todas esas manifestaciones, centros grandes como el de la doctora Capellini, que solo ve enfermedades huérfanas en Italia, que tiene mucha experiencia con enfermedad de Gaucher, ha tratado de sacar algoritmos para esto y ha visto que cuando uno coge un paciente con esplenomegalia o esplenectomía y no se pone a esperar que se completen tantas otras manifestaciones y le hace el ensayo enzimático, detecta más probablemente la enfermedad de Gaucher. Si tiene esta esplenomegalia, esta hipertensión portal, con otras de las manifestaciones que hemos visto, como la trombocitopenia, como el dolor óseo, estos pacientes pueden hacer gamapatías policlonales y se excluyen las cosas frecuentes. No hay enfermedad maligna, no se encuentra otro diagnóstico, no le niegue la posibilidad del ensayo enzimático a esos pacientes. Y eso fue lo que nosotros hemos plasmado en el Consenso Nacional para Enfermedad de Gaucher tipo 1, donde nos unimos no solo la ACNE, sino la Asociación Colombiana de Genética, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, la Asociación de Pacientes para Enfermedades de Depósito Lisosomal, la Asociación de Ciencias Biológicas. Nos hemos unido junto con expertos latinoamericanos como el doctor Drelishman y Aguilar y hemos sacado unas pautas para Colombia que pues no les voy a entrar a detallar. Simplemente les quiero mostrar que dentro de esa recomendación que estamos publicando para Colombia, pues acordamos que para diagnosticar más tempranamente la enfermedad de Gaucher, tomemos esas mismas pautas que se ha demostrado por la doctora Capellini en Italia con gran experiencia y que lo hemos reproducido en Colombia a través de varias investigaciones, que cuando encontremos pacientes con esplenomegalia, esplenectomía, trombocitopenia y no encontremos una causa clara que los explique, pasemos a hacer la prueba de tamizaje, incluso que estas pruebas de tamizaje dirán, pero yo cómo hago eso tan difícil si eso es una prueba muy especializada. No es tan difícil. Hay como 3 programas de apoyo a pacientes que regalan, que donan esa prueba. Entonces solo es tocar la puerta y avisar a las personas que más familiarizados estamos con esta patología, que seguro encontraremos la forma de llevarlo a que acceda a esa prueba. Incluso la LISO-GB1, que es un marcador de desacumulación del glucocerebrósido, también se lo podemos sumar a esa prueba de tamizaje para aumentar la capacidad de detección y encontrarla esto. Si la glucocerebrósido es bajo y la liso, que es el glucocerebrósido, sale alta, pues eso ya confirma la enfermedad y paso a hacer la secuenciación de los genes. Si estas cosas son normales, entonces yo ya paso a descartar otras patologías. Y a pesar de que estas 3 son las más frecuentes, miren que dejamos otras opciones abiertas, como es decir, aquel paciente con anemia, dolor óseo, en pediatría el retraso del crecimiento o la pubertad, la fatiga, las fracturas patológicas, la infiltración ósea, la deformidad en Erlenmeyer, los infartos o necrosis óseas como hallazgos que pueden potenciar estas o que si no se encuentra la causa también deben ser motivadores
de esta situación. Siempre descartamos las cosas frecuentes. Miren, causas hematológicas, infecciosas, endocrinológicas. Si hay una clínica de esto, pues yo confirmo con pruebas específicas. Si la clínica no es clara, pedimos la prueba de tamizaje. Si cumplimos este algoritmo que estamos recomendando las sociedades científicas colombianas, seguramente vamos a poder detectar más pacientes y entrar a la ruta que hemos diseñado para ellos, donde pensamos en su salud de una forma integral, no solo darle el tratamiento y ya, sino que pensamos en ver su salud en forma global del hueso con la resonancia magnética corporal que les dije, pensamos en tratarles la osteoporosis que es más frecuente en ellos, pensamos en tratarles la hipertensión portal, la hipertensión pulmonar que es más frecuente en ellos. Entonces, lo que estamos recomendando como consenso es hacer toda esa evaluación integral para los pacientes, ponerles a disposición un equipo multidisciplinario y centros de excelencia para que les traten adecuadamente la enfermedad, y nos ajustamos a las metas de ir reduciendo poco a poco el tamaño de los órganos, ir reduciendo poco a poco o mejorando poco a poco los recuentos de las citopenias, y dejamos plasmado allí cómo debe ser la recuperación de cada una de estas. Como ya se agota el tiempo, solo les quería mostrar eso, y más bien si existe alguna pregunta adicional, pues yo estoy con toda la disposición para contestarles según su interés. Muchas gracias y nuevamente